Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Como sea, compañeritos, buenas noches, bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta segunda semana de actividades de la unidad número 3 y vamos a ir a analizar, vamos a ir revisando las actividades correspondientes a la tarea que se encuentra activada para esta presente semana. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 3, relacionado al tema Descubriendo Juntos. Vamos a ver el subtema número 2 y vamos a ver los países y las migraciones, el caso de Ecuador y las políticas migratorias. Vamos a ir viendo. Y también dentro de este tema también vamos a ir reforzando, vamos a ir viendo un tema que es bastante importante y que todos deben saber, que son los derechos humanos. Vamos a ver cuántos son los derechos humanos. En total son 30 derechos, pero vamos a ver los más importantes. Esto en la segunda etapa de nuestra clase. Tienen a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Primero, identifica cuáles son los países de tránsito y origen de las migraciones. Es muy facilito y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y tienen que poner con ejemplos. O sea, aparte de que tienen que poner, obviamente, las conceptualizaciones de cuáles son los países de tránsito y los de origen de las migraciones, van a poner ustedes ejemplos. La siguiente actividad dice, relata cuál fue la causa de la migración en Ecuador durante el año 1999, un tema bastante trillado, especialmente por las peleas políticas. Nosotros hemos podido observar qué es lo que pasó en el año de 1999, una etapa bastante nefasta, bastante negra para, y sobre todo para la economía del Ecuador, pues la mayoría de las familias, obviamente, quebraron, obviamente, cuando se dio el congelamiento de los ahorros. Ahí viene el famoso periodo bancario. Ahí ustedes pueden investigar un poco más para aportar en en el numeral número 2. La siguiente actividad dice, ¿qué sucede con el Ecuador en el fenómeno de las migraciones? ¿Qué es lo que pasa en nosotros hasta la actualidad? Nosotros seguimos viendo todo este fenómeno que se da en relación a las migraciones, como nuestros compatriotas obviamente se aventuran a irse a los Estados Unidos, a España, a otras latitudes, obviamente en busca de una mejor calidad de vida. Y por último, dice, menciona cuáles son las políticas migratorias y sus ámbitos de responsabilidad de los estados. Esos son también temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. A continuación tienen las siguientes instrucciones que mencionan que la tarea debe ser entregada de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja tienen que desarrollarlo obviamente de forma obligatoria. Ahí ustedes tienen el esquema, ustedes ya saben cómo tienen que desarrollar, cumplir con todos los datos que se les solicita. Esto se lo hacen en la parte superior de su hojita y a continuación, obviamente, ustedes proceden a desarrollar el contenido de la tarea. A continuación, obviamente, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones que a ustedes les permita cumplir los requerimientos que la institución solicita en función del desarrollo de la tarea, a fin de que no tengan ninguna dificultad y puedan desarrollar de forma específica y determinante los temas que se les ha planteado en la presente tarea. A continuación, y como parte final, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema los países y las migraciones, el caso de Ecuador y las políticas migratorias correspondientes a la semana número 2. De fecha 6 de abril del 2026, esta tarea justamente permite entregas desde el 6 de abril.
La fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de la presente actividad será hasta el 5 de mayo. Entonces tienen ustedes ya un tiempo bastante amplio para el cumplimiento de esta primera actividad que ya se encuentra habilitada en su aula virtual para que empiecen a hacer sus aportes en cuanto al desarrollo de esta presente actividad que ustedes tienen. Una vez que obviamente se les ha proporcionado la información pertinente en función de las estructuras de la tarea, los requisitos que tienen que cumplir, obviamente a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo justamente los países y las migraciones. ¿Quién no tiene un pariente, un familiar, un amigo, un allegado, un conocido, alguien del barrio que haya migrado, que se haya ido a otro país? Y ustedes ven que la mayoría de las actividades, la mayoría de las reacciones que tienen estos procesos de migración, obviamente son totalmente negativos, especialmente para la estructura social de la familia. Las familias se dispersan, las familias se destruyen, no hay una conexión directa entre padres e hijos y viceversa, y una serie de cosas, obviamente, que se van desarrollando concomitante a estas actividades. No todo es bueno, pues si bien es cierto, muchas personas, obviamente migrantes, habrán mejorado su calidad de vida, si bien es cierto en la parte material, pero en la parte emocional y moral prácticamente quedan totalmente devastados, porque obviamente el cambio, obviamente el mismo hecho de la decisión de migrar es bastante complejo, pues no es simplemente coger e irse, sino toma un conjunto de decisiones que debemos tomar en consideración antes de tomar esta decisión. Entonces son cosas bastante determinantes las que se van desarrollando en función de estas actividades, que son las migraciones. Vamos a ver a continuación justamente cuáles son las características y vamos a ver cuáles son, existen dentro de estos procesos de migraciones, existen tres componentes que nosotros tenemos que tomar muy en consideración. En primer lugar, el país de origen, de donde salen nuestros migrantes. El país de tránsito, los países por donde van a pasar, simplemente no se van a quedar y el país de destino, donde ellos se van a quedar y a desarrollar su nueva vida. Son los tres componentes, obviamente, básicos que tiene estos procesos de migración. Países de origen, tránsito y destino respecto a las migraciones. La clasificación establecida es muy sencilla, pues un país de origen es aquel de donde salen las personas, como les había mencionado. Un país de destino es aquel a donde llegan las personas para convertirlo en su nuevo lugar de vida. Y un país de tránsito es aquel por donde pasan quienes migran, pero en forma temporal como escala hasta llegar a su destino, como es el caso de México, como son el caso de los países centroamericanos, cuando obviamente el migrante sale de Ecuador, de Perú, de cualquier país latinoamericano y obviamente quiere llegar a su destino que son los Estados Unidos. Entonces, obviamente ahí nosotros podemos observar justamente este tipo de clasificación que se ha hecho en función de las actividades que van a desarrollar los migrantes, obviamente en cada uno de estos destinos. Internacionalmente, algunos son sobre todo países de origen, pues hay una salida intensa de personas. Los países más pequeños presentan mayores tasas de salida, de más del 40%. Sabemos que 48 países con 1,5 millones de habitantes tienen una tasa promedio del 18,4 de migrantes. Por otra parte, la mayoría de los países de origen son poco desarrollados. Los países de destino por lo general tienen mayor nivel de desarrollo respecto a los países de origen. Esa es la característica y la diferencia entre un país de origen y un país de destino. Las tres cuartas partes de los flujos migratorios presentan este patrón. Recordemos que la mayor parte de movimientos se dan dentro de las regiones. Para las migraciones latinoamericanas, Estados Unidos y España, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Chile son los principales países de destino. México y los países centroamericanos son países de tránsito importantes, pues están en el trayecto para llegar hacia los Estados Unidos. La situación de los países pueden cambiar. Por ejemplo, España hace 70 años era un país de origen.
de fuertes migraciones. Ahora la tendencia se ha revertido. Lo mismo pasa con Italia, de donde salieron grandes cantidades de personas hacia América y ahora es un país de destino. Obviamente se han ido transformando, obviamente de acuerdo también a las políticas económicas de cada país, obviamente se han convertido en países bastante estructurales en cuanto a su economía, bastante avanzados, o con una economía bastante fuerte, lo que les permite también ser países de destino en este caso. Ahora, uno de los casos más importantes que nosotros tenemos que considerar dentro de estos procesos migratorios es el caso de Ecuador. Aunque parezca extraño, el Ecuador es al mismo tiempo país de origen, de destino y de tránsito de retorno. También experimenta fuertes procesos de migración interna y situación de desplazamiento forzado. Aproximadamente 3 millones de compatriotas viven en otros países, pero a la vez habría al menos unas 800.000 personas de otras nacionalidades, principalmente de Colombia, Perú y Venezuela. Asimismo, Ecuador cada vez es más un país de tránsito y en este último tiempo es un país de retorno por la crisis de los países de destino. Y obviamente ustedes verán en la actualidad el conflicto que se viene dando en Medio Oriente. Todas estas actividades han menguado la estructura económica de las potencias. Por más grandes recursos que digan tener las grandes potencias o los países de destino, en la actualidad esto se va resquebrajando justamente por estos problemas de guerra que se vienen dando a nivel internacional y es por eso que obviamente muchos de los compatriotas obviamente estarán ya optando por tratar de volver hacia nuestro país. Obviamente es un proceso de retorno que también se da. Entonces Ecuador presenta ahora cuatro fenómenos. Al mismo tiempo es un país de origen de las migraciones, es un país de tránsito, es un país de destino y obviamente es un país también de retorno de los migrantes, cuando obviamente ya cumplen determinadas actividades y obviamente las situaciones económicas o sociales se vuelven insostenibles en los países de origen donde han llegado para establecerse y desarrollar nuevas actividades. Pero hay que tomar algo en consideración, que es la decisión de migrar. La decisión de migrar no es fácil, no es sencilla, pues hay que tomar muchas consideraciones. La parte social, la parte económica, la parte logística juegan un papel fundamental a la hora de migrar. Peor si las personas que han tomado esta decisión de migrar no tienen de pronto familiares o amigos quienes los reciban en los países de destino. La situación se vuelve más complicada. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, las diferentes peripecias, las diferentes dificultades que pasan los migrantes hasta llegar a los Estados Unidos? Y no es que una vez que llegan a los Estados Unidos ya empiezan a trabajar, sino que tienen otros problemas. Otro limitante, por ejemplo, el idioma. Nosotros no somos ingleses hablantes y por ende el idioma se vuelve una dificultad el momento de desarrollar actividades laborales, el momento de poder comunicar alguna situación, nosotros no podemos, pese a que hay una gran cantidad de hispanohablantes en Estados Unidos, por ejemplo, el idioma principal de los Estados Unidos es el inglés. Y esto se vuelve también una barrera el momento de la comunicación y una dificultad para los latinos que han decidido migrar. Mucha información, aspiraciones y posibilidades concretas entran en juego en el momento de tomar la decisión de dejar la residencia habitual e ir a otro lugar. La decisión es un proceso. No es una simple declaración, me voy a España o nos vamos a Guayaquil. Es un asunto complejo. Si solamente de aquí cambiarse de ciudad o cambiarse de casa es un proceso bastante complejo, mucho más cuando se trata de irse varios kilómetros o miles de kilómetros fuera del lugar de origen. Cuando la idea va concretándose, se dan indagaciones más específicas sobre exactamente dónde ir, los requisitos y trámites necesarios, con quienes se cuenta aquí y allá como apoyo, cuánto dinero se necesita, entre otros aspectos.
Luego vienen las acciones concretas, los contactos, el papeleo, los préstamos, las fechas y los arreglos con familiares y también amistades. El dinero siempre es un problema, pero la mayor dificultad que ahora afrontan los migrantes, especialmente en el primer mundo, es la obtención de una visa para viajar al país de destino. Es extremadamente difícil conseguir una visa para trabajar. Por eso la mayoría opta por una visa de turismo para unos pocos meses o semanas y luego se quedan de forma ilegal o sin papeles, como se les dice vulgarmente, los indocumentados. Los países de Norteamérica y Europa han ido dificultando cada vez más la obtención de la visa. Los interesados pasan años intentando conseguirla. Cuando no le es posible, eligen a veces el camino irregular y se embarcan en los riesgos de los viajes clandestinos a través de los llamados coyoteros. Estos son personas que cobran dinero por introducir migrantes en los países que dificultan la entrada legal. En estos casos ocurre con frecuencia estafas y hasta la muerte de quienes quedan sin defensas en manos de los coyoteros, de empresarios que les hacen trabajar en condiciones infrahumanas. Ustedes tienen que conocer que el coyoterismo es un delito y es una actividad ilegal, sancionada y penada en la ley. Pero obviamente la mayoría de las personas, especialmente de aquí del Ecuador, hablando de nuestro país, son personas que han utilizado este proceso del coyoterismo para poder ingresar a los Estados Unidos. Algunos han tenido efectivamente suerte y otros han tenido dificultades el momento de ingresar y muchas personas incluso han perdido la vida, que es otras actividades. Concomitante a esto, obviamente, se dan otras actividades aleatorias, otro tipo de delitos como abusos sexuales y otras actividades que también son, obviamente, parte de este proceso y que, sin embargo, las personas, obviamente, tienden a afrontar, tienden a aventurarse pese a todos estos peligros para tratar de llegar al país de origen. En todo caso, la decisión de emigrar no es exclusivamente individual, pues es fruto de la relación entre la persona o grupo de personas, su entorno inmediato y el entorno social en el que vive. Entonces juega un papel fundamental también la familia y el entorno, pese que muchas veces hay personas que obviamente toman esa decisión de forma individual y los familiares los enteran al último o cuando ya están viajando o muchas veces cuando ya han llegado a su país, al país de origen. Esto en cuanto a las migraciones en relación también del Ecuador y obviamente las características más determinantes de las migraciones. Pero obviamente cada uno de los estados tiene que tener políticas migratorias. Todos los países tienen personas en situación de movilidad humana. Y esto obviamente implica que se hayan desarrollado a nivel global políticas migratorias y que deben ser de aplicación inmediata en cada uno de los países. Los estados tienen dos ámbitos de responsabilidades. El primero es sobre el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan en un país, que también se extiende al ámbito internacional. Y el segundo que tiene que ver con la seguridad del Estado. Estos dos campos entran a veces en contradicciones y por lo general el segundo se impone sobre el primero. En nombre de la seguridad nacional se atropellan derechos de las personas, pero los estados existen para garantizar los derechos de las personas. Eso se ha establecido prácticamente en todas las instituciones del mundo, pero no se cumple. En el tema migratorio, los estados tienen muchas dificultades para cumplir con los derechos de las personas que están en situación de movilidad. En esta época globalizada, prima el criterio de selectividad. Los gobiernos, especialmente de los países desarrollados, ponen requisitos que facilitan el ingreso a unas personas y restringen severamente a otras personas. Son políticas discriminatorias. Es frecuente que se ofrezca mayor protección a los nacionales que van a otros países que a las personas de otras nacionalidades que se asientan en sus territorios. Entonces, eso obviamente es parte también de las políticas de cada uno de los estados y los procesos obviamente de selectividad, que obviamente son otros procesos de discriminación que se dan dentro de este entorno y de migración.
Vamos a ver a continuación un poco y vamos a ingresar algo a un tema bastante importante para todos, todos y todas, que son los derechos humanos y las migraciones. Vamos a ver cuál es la parte fundamental y lo que representan los derechos humanos en los procesos migratorios. Los derechos humanos son principios y normas que buscan el respeto de la dignidad de las personas y protegerlas de los abusos del poder, eso quiere decir del abuso del Estado. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es ley para todos los países, constan varios artículos relacionados con la movilidad. Se establece que toda persona tiene derechos sin distinción alguna, como sería el origen nacional o lugar de nacimiento. Eso lo está determinado en el artículo número 2. A circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Esto establecido en el artículo 13. El asilo, en el artículo número 14, a tener nacionalidad y cambiarla de ser necesario, establecido en el artículo 15, a una orden internacional donde los derechos se cumplan efectivamente, eso es en el artículo 28. La Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias contiene un grupo de derechos independientemente de la condición migratoria. Esto es, de si la persona está en situación regular o irregular. En otras declaraciones sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, también se consagra el derecho de proteger a las personas en movilidad. Eso quiere decir que los derechos humanos obviamente tienen un componente y una protección integral a todos los miembros de la familia, indistintamente los que sean. Siempre van a estar protegidos en todo el proceso de tránsito e inmigración que se da. Lamentablemente, existen a nivel en el trayecto, en el proceso, desde el momento de tomar la decisión de migrar, existen una serie de procesos en los cuales se los hacen paralelos a la ley. Y esto implica que la mayoría de las personas, obviamente, tengan o hayan sido víctimas de abusos en relación a sus derechos establecidos en esta estructura jurídica en función de las migraciones y obviamente de esa manera, obviamente no se las reconoce y no se las establece de una forma adecuada. Esto en relación a esta primera parte, pero vamos a ver, vamos a ir analizando justamente en nuestra segunda etapa de clases, justamente vamos a hablar sobre esta declaratoria de los derechos humanos. Y vamos a iniciar justamente con estas actividades y vamos a ver un poco más determinante en esta segunda hora de clases o esta segunda etapa de clases de qué se tratan los derechos humanos. Vamos a ver, y aquí nosotros tenemos el mazo de la ley y tenemos el mundo, un mapa mundi, obviamente con todas las banderas de cada uno de los países. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Es importante saber y determinar qué son los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos a los derechos fundamentales del ser humano, nos referimos al conjunto de derechos inherentes propios de la condición humana. En otras palabras, a los derechos con los que nace ya toda persona, independientemente de su raza, de su nacionalidad, de la clase social, religión, género o cualquier otro tipo de distinción posible. Los abarca a todos, es lo que hacen los derechos humanos. Los derechos humanos están consagrados en las leyes de todas las naciones y tratados internacionales. Son indivisibles, interdependientes, inalienables y universales. Esto significa que deben cumplir en su totalidad y no parcialmente, que deben cumplirse todos siempre, que no puedan quitárselos a nadie por ninguna circunstancia y que aplican a todos los seres humanos sin distinción alguna. Estos derechos además estarían por encima de cualquier tipo de ordenamiento jurídico de cada uno de los estados. Eso quiere decir que los derechos humanos es una estructura jurídica internacional que obviamente reconoce todos los estados, que está incluso sobre nuestra constitución. Es una de las características fundamentales. De hecho, existen instituciones internacionales de alcance mundial que velan por la preservación de los derechos humanos y pueden impulsar sanciones para los países en donde no se les preste la debida atención. La violación de los derechos humanos se considera un delito que no prescribe y que deben ser mundialmente perseguidos.
Al hablar que no prescribe, significa que no se termina, que no se archiva. Entonces, que está ahí perenne, que siempre va a estar impulsándose. Sin embargo, la teoría de los derechos humanos no siempre se cumple a cabalidad. Y en el complejo mundo político de hoy, son muchas las coyunturas que lo impiden: resistencias culturales, conveniencias políticas o la pérdida de fe en los valores detrás de estos derechos son iguales obviamente, de esas razones. Actualmente, todos los estados del mundo han suscrito al menos uno de los numerosos tratados respecto a los derechos humanos universales, y el 80% de los países ha suscrito alrededor de cuatro de ellos. De aumentar esta tendencia, podría suponerse un futuro más igualitario y más justo para las generaciones humanas que vendrán en el futuro. Esto en cuanto a esta pequeña introducción acerca de qué son los derechos humanos y cuál es su alcance. Vamos a ver cuál es el origen de los derechos humanos, dónde se originaron, cuáles son estas estructuras importantes. Los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa en el año de 1789. Pregunta de examen. En esta segunda etapa, dentro de esta unidad, obviamente les va a salir por ahí esta pregunta. Los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa en el año de 1789, bajo el título Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque en realidad fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, arraigada en las culturas occidentales y orientales. La Revolución estadounidense posteriormente siguió los lineamientos de libertad, igualdad, fraternidad de los revolucionarios franceses en pro de fundar una nación más igualitaria. Si bien la esclavitud de los negros seguía siendo un ítem pendiente en la lista, obviamente esto a futuro obviamente se iría formando y se iría estableciendo y eliminando de una forma determinante todo proceso de esclavitud. El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, al término de la Segunda Guerra Mundial, dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, un intento de sentar las bases de un orden social mundial. Posteriormente se aprobaron diversos tratados en la materia, como la Convención Europea de los Derechos Humanos, desarrollada en el año de 1950, los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos en el año de 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el año de 1969. Puntos importantes, años importantes que debemos tener muy en cuenta. Tratados más recientes abordan también temas específicos como los derechos del niño y los adolescentes o de las personas con discapacidad, que también nuestra legislación ya los establece y ya los reconoce y también los protege. A continuación, y como parte final, justamente vamos a ver el listado de los derechos humanos. Vamos a ver cuáles son las características principales y aquí nosotros podemos ver las manos de niños, las manos de personas, obviamente con el globo terráqueo encima. Prácticamente esto determina, obviamente, el objetivo que tienen los derechos humanos. Los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos son 30. Pregunta de examen. ¿Ya saben cuántos derechos humanos tenemos? 30. Algunos de los cuales nosotros vamos a ver en estos últimos minutos de nuestra clase. Primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esa es la primera estructura de los derechos humanos. La siguiente estructura dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro tipo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es otra de las características fundamentales en cuanto, obviamente, a la determinación de los derechos humanos. La siguiente estructura dice: todo individuo tiene derecho a vivir, a la libertad y a la seguridad social. Son actividades que están determinadas en los derechos humanos
y obviamente que cada uno de los estados deben buscar las formas y las estrategias, tanto económicas, políticas y sociales, del cumplimiento de estas estructuras. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá estar sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas y también están penadas estructuradas en las normativas, obviamente establecidas en cada uno de los estados. La siguiente dice, nadie será sometido a torturas ni a vejámenes, penas o tratos que resulten crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, ninguna de las actividades, obviamente, que realice el hombre puede, obviamente, contravenir estas actividades. Nadie, ninguna persona será sometido a torturas, nadie puede torturar, ni a vejaciones, penas o tratos que resulten crueles, inhumanos y también degradantes. Todos los seres humanos tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en donde estén. La siguiente estructura dice, todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley, sin distinción de ningún tipo. Otras características fundamentales. Todos los seres humanos tienen derecho a una protección igualitaria contra toda forma de discriminación que infrinja lo estipulado en la declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho al amparo de los tribunales nacionales competentes y al amparo jurídico contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en la ley de cada uno de los países. Ningún ser humano podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y esto obviamente está, obviamente, en las garantías constitucionales que se encuentran en nuestra Constitución. Ahí se encuentra establecido la mayoría de estos. Justamente en este ítem que lo habíamos hablado, que dice ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida. Nadie puede coger y detenerle. Eso es un delito. Nadie puede ponerle preso ni desterrarlo. Todos son eso. Si no existe una determinación jurídica, obviamente eso se consideraría o se transformaría en un delito. Y por último, toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Esas son las características y algunos de los derechos, obviamente, que están establecidos en nuestra Constitución, perdón, en la Declaración de los Derechos Humanos y que también efectivamente se encuentran reconocidos en la Constitución y obviamente corresponden a las garantías constitucionales. ¿Qué hacen las garantías constitucionales? Primero recogen todas estas determinaciones establecidas en los derechos humanos y obviamente esto permite que no existan abusos por parte del Estado hacia cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una asistencia gratuita de justicia, sí la tenemos. Nos pueden detener sin ninguna orden, sin ninguna razón, no pueden hacer eso. Y ahí obviamente existen algunas actividades más importantes en cuanto al desarrollo y aplicación de los derechos humanos. De esa manera, obviamente, nosotros estamos protegidos y obviamente podemos hacer uso, siempre y cuando que nuestros derechos, que nuestras acciones no compliquen ni afecten los derechos y las acciones de los demás. Eso siempre hay que tener muy consciente, muy determinante en el desarrollo de estas actividades. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en este proceso educativo, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondiente a la materia de ciencias naturales, que nos vemos a partir de las 8:40. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias. licenciado. Gracias, buenas noches.